Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Enrique? Si tu nombre es Enrique o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto. Aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia del emperador Enrique. ¿Sabes qué quiere decir Enrique? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes acerca del sueño del 6? ¿Sabes cómo murió este santo hombre? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante toda esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Para empezar a hablar de San Enrique, vamos a contestarte la pregunta número 1. ¿Qué quiere decir Enrique? ¿Qué quiere decir tu nombre? Bueno, pues Enrique en alemán significa jefe poderoso. Y efectivamente, más adelante verás en la historia que Enrique demostró ser un jefe muy poderoso. San Enrique provenía de una familia muy importante, muy rica, pero sobre todo muy religiosa. Y es que su hermano Bruno era un obispo, su hermana Brígida era una monja, su hermana Giselda se casaría con San Esteban, rey de Hungría, y su esposa también llegó a ser una santa, Santa Cunegunda. La mamá de Enrique se preocupaba mucho por la educación de sus hijos. Y en este caso, le confió a su hijo Enrique al obispo de Ratisbona, de nombre Wulfgang. Wulfgang no solo fue su maestro, su mentor, sino que también fue su mejor amigo, porque lo admiraba en todo lo que hacía este santo obispo. Cuando este obispo murió, tiempo después, pues Enrique tuvo un sueño. ¿Quieres que te cuente acerca de este sueño? Al contarte este sueño, automáticamente te estaré contestando la pregunta número 2. ¿Qué significa esto del sueño del 6? Bueno, pues resulta que cuando este santo obispo muere, pues tiempo después Enrique lo sueña. Tiene un sueño donde él lo ve, pero en lugar de hablar con él, escribe algo en la pared. Y en la pared, el obispo escribe, después del 6. Enrique, pues, se despierta y empieza a pensar, después del 6, ¿qué quiere decir después del 6? Yo creo que el obispo me estaba diciendo que después de 6 días me voy a morir. Entonces empezó a preparar, como un buen católico, todo para una buena muerte. Se empezó a confesar y empezó a arreglar todos sus asuntos. Pero pasaron 6 días y nada. Entonces él piensa, quizás me equivoqué, ¿serían 6 semanas? Y empieza a hacer cosas buenas, empieza a hacer buenas obras y pasaron las 6 semanas y no fallece. Entonces dice, seguramente eran 6 meses. Entonces empieza a hacer más donaciones, empieza a hacer obras de caridad y empieza a hacer más oración y también a leer libros espirituales. Y resulta que pasan los 6 meses y sigue vivo. Entonces él dice, seguramente eran 6 años. Y él
continúa haciendo sus buenas labores, sus penitencias, oraciones, leía libros espirituales y siempre trataba de ayudar a sus súbditos. Y así pasaron los 6 años. Cuando él pensó que iba a morir, de repente que sucede algo imprevisto. Pues cuando pasaron esos 6 años, lo que quería decir el sueño es que lo nombraron emperador. Y es que su primo, el emperador Otón III, murió sin dejar ninguna descendencia. Pero los príncipes que podían escoger quién sería el siguiente al mando, pues vieron que él era una persona muy amable, de buena caridad y además que dentro de estos territorios había muchos conflictos. Entonces, todos decidieron que el mejor para ocupar este puesto era Enrique. Ahora que ya sabemos lo que quiere decir después del 6, no es que iba a morir, sino que iba a ser emperador. Y es que él, en su área donde antes reinaba, que era el sur de Alemania, tenía a toda la gente contenta, no había ningún conflicto, pero se enfrentó a unos grandes problemas internos como externos, tanto en Alemania como en Polonia. Y así es que puso manos a la obra y empezó a trabajar para poder calmar todas esas revueltas que había dentro del país. Para resolver los problemas entre Alemania y Polonia, lo que hizo fue mandar a sus ejércitos para que pudieran tranquilizar aquellas áreas. Y siempre continuó escuchando a sus súbditos para saber en realidad cuál era la raíz de sus problemas. Enrique salió victorioso de los problemas que había en Alemania y en Polonia. Lo supo manejar muy bien, porque era una persona bondadosa y también muchas cosas las conseguía de buena manera. Y en una ocasión pasó que el Papa Benedicto VIII tenía un problema muy grande, porque en aquellos tiempos había un antipapa que se quiso quedar con la silla de San Pedro. Y entonces el Papa Benedicto VIII le pidió ayuda al rey Enrique, porque no sabían qué hacer. Entonces el rey Enrique agarra su ejército, va a Italia, invade Italia, saca al enemigo del Papa y vuelve a poner al Papa en su sitio. De esta manera, el Papa tuvo un agradecimiento tan grande con el rey Enrique que lo coronó oficialmente en Roma como emperador de Alemania, Polonia, Italia y Roma. Y quiero decirte un dato muy importante. El rey Enrique es el único emperador que ha sido un santo. La gente le apodaba Enrique el Piadoso. Y es que él tenía compasión y piedad con todos, pero principalmente sobresalía su amor por Dios. Él trataba que por todos lados se distribuyera la palabra de Dios. Un hecho muy importante y muy curioso es que cuando el rey Esteban le pide la mano de su hermana Griselda para casarse con ella, lo primero que le puso de condición es: ¿sabes qué? Si quieres casarte con mi hermana, primero tienes que convertir al catolicismo a todo tu reino. Todos tienen que amar a Dios. Y después te doy mi permiso para casarte con mi hermana. Y exactamente, San Esteban lo hizo. A todos les difundió la palabra de Dios. Hubo una conversión tremenda en su área, en su reino. Y por eso se pudo casar con la hermana de Enrique. Esto fue tan importante también para Esteban, porque después se convertiría también en santo. El rey Enrique, así como también trabajaba en las cosas del reino, también trabajaba mucho en las cosas de Dios. Y es que tenía reuniones con los obispos y los sacerdotes para revisar cuál era el método más fácil e importante
para poder llegar a la santidad, porque él quería que todo el clero pudiera llegar a la santidad. Y hablando de esto, también era una persona muy humilde, porque cuando estaba frente a un obispo, aun cuando él era ya un emperador, pues igual se arrodillaba y se humillaba ante estos obispos. Y hablando de algo humilde, también quiero decirles que en uno de estos viajes que él tenía, cuando se dirigió a Italia, empezó a sentirse muy mal, pero muy grave. Él pensaba que quizás iba a morir. Entonces se fue a Monte Cassino. ¿Recuerdan qué hay allí? Si recuerdas de Monte Cassino, sí, allí estaba el convento de San Benito. Y es que este hombre con tanta fe le oró al santo Benito para que le ayudara, interviniera por él ante Dios nuestro Señor y que lo dejara vivir. Y efectivamente obtuvo esa gracia. Dios lo curó totalmente. Por cierto, te invito a ver el video de San Benito. Está dentro de nuestras listas de reproducciones y te lo voy a dejar al final de este video. Todo el mundo quería al rey Enrique. De hecho, tenía una fama muy grande de bondadoso, que él continuaba haciendo pues muchas donaciones y le ayudaba a las actividades de caridad que hacía su esposa Cunegunda. Pero además, él pues construyó iglesias y también construyó también algunos monasterios para ayudarle a los monjes. Además, a cualquier persona que predicara el evangelio, sabía que el rey Enrique le ayudaba con sus gastos. El rey Enrique tenía compasión hasta de sus adversarios. Y te voy a leer algo aquí directamente del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, el número 3. Un día estaba hablando con un empleado que le aconsejaba que tratara con crueldad a los revoltosos, pero él le respondió: Dios no me ha dado la autoridad para hacer sufrir a la gente, sino que para tratar de hacer el mayor bien posible. ¿Qué te parece? Extraordinario, ¿verdad? Pero no solo decía eso, sino que él decía que su mayor ilusión era que después de la fe todos tuvieran paz. Primero la fe. Por eso se esmeraba en que se distribuyera la palabra de Dios en todas partes, porque quería que sus súbditos primero tuvieran fe, y con la fe seguramente viene la paz. El rey Enrique se llevaba bien con todo el mundo, con sus vecinos también, de pues todo lo que él gobernaba. De hecho, decían que bendecían a Dios por haber conocido a un hombre tan bueno como Enrique. Pero ahora vamos a contestarte la pregunta número 3. ¿Cómo murió este santo hombre? Bueno, él murió un 13 de julio del año 1204. Pero dicen que murió buscando siempre la paz. Y un dato muy importante y muy sorprendente, que él le confesó a su familia antes de morir. Y es que les contó a sus familiares que con su esposa Santa Cunegunda habían hecho votos de virginidad. O sea, que eran esposos, pero que habían vivido siempre como dos hermanos. ¿Qué te parece? Sorprendente hasta el final. Así es de que espero que te haya gustado la historia del emperador Enrique, el único emperador que llegó a ser santo. Así es que si tú te llamas Enrique, siéntete orgulloso de tu nombre, porque hay un santo que hizo muchísimas cosas por Dios para que se difundiera la paz. Y no solo lo habló, sino que también lo demostró, porque él, aún cuando era un emperador, se ponía de rodillas ante un obispo.
Y esto habla de una gran humildad de este hombre. Y tú llevas su nombre, Enrique, porque eres un jefe poderoso. Ahora me toca darte las gracias por seguirme durante esta transmisión. Y yo te pido, por favor, que compartas estos videos. Quizás le sirvan a alguien. Y por favor, suscríbete. También es gratis, completamente gratis. No te cuesta nada, nada más hacerle un clic ahí al botoncito. Y me podrías ayudar muchísimo. Porque la idea es conocer la vida de los santos. Porque los santos son amigos de nuestro Señor Jesús. Y nosotros queremos también ser sus amigos. Yo me despido y te digo que nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.